el valor económico que tienen las contribuciones y aportaciones históricas en el pasado, en el presente, que realizan gran parte de las mujeres, hacer emerger la importancia del rol comunitario, ¿no?, para construir colectividad, para construir sinergias colaborativas, para construir procesos participativos y empoderamiento ciudadano, o sea, hacer emerger el valor, ¿no? Resignificación y reconocimiento. Otro eje de ese enfoque transformacional pasa por las políticas que llamamos de representación y que, desde una perspectiva feminista, nos sirve siempre que la paridad esté incorporada en el planteamiento de las políticas de representación, porque políticas de representación ya existen, ¿no? Lo que pasa es que lo que se representa es un imaginario simbólico determinado, a pesar de que en este Estado tenemos una supuesta legislación en materia de igualdad avanzada que incorpora el criterio de representación política, al menos en cuestiones de paridad, ¿no?, y de democracia paritaria. Y otro enfoque de políticas públicas con alcance transformacional es el de las políticas redistributivas, y yo vuelvo a incorporar el criterio de equidad de género, ¿no?, porque ya existen políticas redistributivas. El problema no es solo la política redistributiva, la redistribución, sino el criterio al que responde el tipo de redistribución que se realiza, ¿no? O sea, efectivamente hay una política redistributiva, ¿no? Hay como un 1% de la población que acumula prácticamente el 70% de la renta que se genera en el Estado, y luego hay un 90 y pico por ciento, pues, que se reparte ese otro 30%, ¿no? Es decir, la redistribución existe, el problema es el criterio, ¿no?, con el que se realiza, y el problema es que dentro del criterio la equidad horizontal no existe, pero la equidad de género está absolutamente ausente. De hecho, en la redistribución, en el mapa de redistribución de renta, el mayor porcentaje de mujeres se concentra en los tramos inferiores de rentas monetarias hablo. Por eso, cuando la reforma fiscal, por ejemplo, del IRPF se traduce en aumentar el nivel mínimo de exención de renta, lo que genera una ilusión monetaria de ¡ah, qué bien!, ¿no?, más gente que se queda libre, diríamos, no, ¿a qué bien no?, porque nos afecta a gran parte de las mujeres, y eso quiere decir que gran parte de la política social en este país que se hace vía deducción tributaria, ¿no?, no vas a acceder a ello, ¿no?, porque la mayor parte de las mujeres con rentas inferiores a los mínimos legalmente exigidos no tendrán la obligación de presentar ese impuesto de la renta, y el desconocimiento especializado de ese galimatías que supone esto de las cuestiones tributarias hace que muchas de ellas no piensen que el hecho de no presentar la declaración de la renta lo que hace es que pierdas la posibilidad de obtener, ¿no?, algunos derechos, ¿no?, o la contraprestación por algunos derechos que se conceden en forma tributaria, ¿vale? Bueno, en ese triple enfoque de representación, reconocimiento y redistribución se mueve ese enfoque transformacional que yo en mi libro, que no me he olvidado de él, os cuento y hablo de que no solo la dimensión y el enfoque de la equidad de género es fundamental, ¿no?, sobre todo el enfoque de la equidad de género, sino que es importante la orientación que lleva ese diseño de política pública respecto a la potencialidad que tiene la misma para provocar una transformación en el sistema de roles de género y en los desequilibrios que tenemos de poder actualmente, ¿no?, en todo ello. Por eso, ay, ya voy acabando, no me estáis interrumpiendo nada. Prepárate que luego viene la batería de preguntas. Vale. Por eso, algunas alternativas inciden, ¿no?, en este tipo de políticas, sobre todo en las de redistribución, que además están más conectadas con la restitución de lo público como garante de esos derechos básicos fundamentales, ¿no? Y parte de esas alternativas que confluyen en esta línea de restitución de lo público y de reducir la dependencia de los mercados y de la monetarización y mercantilización de la vida, pasan, por ejemplo, por plantearse una reorganización social de tiempos y trabajos
que permita un reparto de los tiempos y trabajo de manera equitativa. Y eso se acaba traduciendo en propuestas concretas. Por ejemplo, un reparto de los trabajos de manera equitativa pasa por, a mi modo de ver, primero, repartir de manera equitativa el trabajo remunerado que existe en este momento, previo cuestionamiento de si todo el trabajo remunerado que estamos desarrollando en este momento, es decir, si todo lo que se produce en los sectores que están funcionando es deseable de ser producido teniendo en cuenta esas tres dimensiones de justicia que comentábamos antes, ¿no? La social, la ambiental y la de género. Entonces, una vía para hacer el reparto del trabajo remunerado pasa por la reducción de la jornada laboral máxima. Y esto no nos lo inventamos, es una vindicación muy antigua, y lo sabéis, ¿no? ¿Qué tal? Y necesitamos volver a recuperarla, ¿no? Pasa por la reducción de la jornada laboral máxima y hay propuestas, no estoy hablando de las 35 horas semanales, y hay propuestas que sitúan en 24 horas una posible reducción de jornada que sería compatible con aquellos sectores productivos que tienen que estar funcionando en sistemas de turno las 24 horas del día, por ejemplo. Y hay otras propuestas sobre la mesa, que es la propuesta de la nueva organización de los tiempos, de la organización francesa NEF, que habla de 21 horas semanales como forma de quitarle importancia al trabajo, al tiempo que utilizamos en el trabajo mercantilizado, repartir el trabajo remunerado existente y liberar tiempo disponible para otros desarrollos o para el desarrollo de otras dimensiones de nuestras vidas, ¿no? Roles sociocomunitarios, roles de desarrollo personal y todo ello. Además del reparto del trabajo existente, otro de los ejes de propuestas concretas pasan por crear empleo desde lo público, restitución de lo público, en aquellos sectores más directamente relacionados con el eje de sostenibilidad de la vida. Y eso pasa por los sectores de cuidados de proximidad a las personas y también el sector de energías renovables y cuidado medioambiental, ¿no? O regeneración y rehabilitación de los ríos, de los montes y de todo ello. Pasa por reducción de jornada, creación de empleos nuevos desde lo público en los nuevos sectores. Sí, ya sé que me vais a decir que nada de eso se está haciendo ahora, ya lo sé. Y pasa por propuestas concretas de prestación de tiempos remunerados para provocar un cambio de comportamiento masculino en cuanto a la elusión o la eliminación del supuesto privilegio, ¿no?, patriarcal que les concede con respecto a los cuidados. Y parte de esas propuestas se pueden traducir en una propuesta muy concreta, no es la única, hay otras, que son la equiparación plena de los permisos por nacimiento y adopción, de manera que cada persona progenitora tenga el mismo tiempo remunerado al 100%, iguales, intransferibles y plenamente remunerados para dedicarse al cuidado infantil de su criatura. Bien, todas estas propuestas de una manera más desarrollada, obviamente, ¿no?, y más ordenada posiblemente, forman parte de una propuesta articulada que realizamos desde varias corrientes de economía feminista y que le llamamos de crecimiento feminista, ¿no?, porque tiene que ver con reconsiderar, repensar, revisar y rediseñar, ¿no?, los criterios y los valores para abandonar el esquema este de vivir para trabajar, trabajar para ganar, ganar para consumir, consumir para vivir, esta cosa así horrible en la cadena en la que estamos, y abandonar determinadas inercias. En esta línea de crecimiento feminista, el planteamiento no es dejar de crecer porque sí, porque ese sería un planteamiento que paradójicamente probablemente no generaría equidad en todas las partes del mundo, porque no es lo mismo hablar de reducción de la producción en una zona del mundo donde todavía quedan vestigios de lo que fue el incipiente estado de bienestar, que en otra zona del mundo en donde no hay unos derechos básicos, ni siquiera mínimos, ¿no?, con respecto a garantías de vida. Entonces, no se trata tanto de reducir la producción por reducir el crecimiento en sí, sino de repensar qué se produce
en qué se crece y en qué no interesa crecer, ¿no? ¿Vale? O sea, queremos crecer en bienestar, por supuesto, y queremos crecer en justicia social y en justicia de género. No queremos crecer en los desastres medioambientales, no queremos crecer en las formas de violencia que se generan contra las mujeres, no queremos crecer en la destrucción provocada por la beligerancia y por la actitud agresiva y las intervenciones militares. Es decir, no queremos crecer en armamento, pero queremos crecer en políticas sociales y en políticas de bienestar. Entonces, no se trata tanto de reducir el crecimiento en sí, de crecer menos en sí mismo, sino de repensar en qué necesitamos y en qué queremos, ¿no? Producir y crecer, y qué no es deseable que sigamos produciendo. Otra de las grandes paradojas y esquizofrenias, ¿no? Después de una intervención militar y el desastre que provoca en vidas humanas y en los territorios, ¿no? ¿Vale? En cuanto a logística, infraestructura, condiciones de vida, todo eso se acaba traduciendo en un incremento del Producto Interior Bruto del Estado en cuestión, porque todo eso se traduce en producción, ¿no? En producción de infraestructuras, primero en producción armamentística, luego en producción de infraestructuras, luego en producción de servicios, lo cual es absolutamente no sé, absurdo, ¿no? Y va contra cualquier lógica de desarrollo humano, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, cuando hablamos de crecimiento feminista, por ir ya cerrando, sí, oye, moderador, entonces no me dices nada y dices tampoco. 5 minutos, 7 minutos. Hablamos de la reconceptualización que ya hemos mencionado, pero hablamos de, por ejemplo, reestructurar las relaciones de producción y de reproducción social en base al cambio de valores, ¿no? Y la sustitución de esos valores capitalistas y patriarcales por otros valores, relocalizar no solo la producción, sino también la prestación de servicios para atender las necesidades básicas, fundamentalmente desde la proximidad. El otro día alguien me preguntaba, pero bueno, y entonces, vosotras con esto de lo de la producción local y tal, ¿qué pasa? ¿Que vais a abandonar ahora la cuestión del proteccionismo? Yo digo, bueno, yo creo que en algunas cuestiones deberíamos ser proteccionistas, deberíamos proteger los derechos humanos, ¿no? Y el desarrollo de las personas. Yo soy proteccionista en ese sentido, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hablamos de redistribuir, que hemos hablado antes, y hablamos de reutilizar. Y todo ello desde fórmulas, o sea, desde qué fórmulas económicas en cuanto a tejido, ¿no? De generación nos lo planteamos. Bueno, todo esto está muy relacionado con las fórmulas actualmente y con el conjunto de valores en los que descansa la economía social y solidaria, ¿no? Porque se trata fundamentalmente de eso, ¿no? De tejer y de creer, de tejer redes y de crear un modelo económico y social y humanamente sustentable, pero basado en la economía circular y economía social y solidaria, ¿no? Claro, y alguien me puede decir, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Que desmontamos todo el sistema financiero? ¿No? Puedes decir, ¿no? Así que tal. Bueno, igual no hay que desmontar todo el sistema financiero así de un golpe, ¿no? Pero por de pronto hay que acotarlo, ¿no? Hace falta reglamentarlo y hace falta poner límites, ¿no? Y hace falta recuperar propuestas que tampoco son grandes novedades, porque hace años que desde sectores altermundistas estamos trasladando, como el impuesto a las transacciones financieras para frenar la especulación financiera, que es otra de las cuestiones absolutamente absurdas y absolutamente incoherentes con la lógica del desarrollo humano, y que utilizan desde alimentación, semillas a vidas humanas como parte de los productos intercambiables, incluso jugando a las hipótesis, porque hablamos de especulación sobre movimientos futuros que a veces ni siquiera tienen lugar, ¿no? O sea, el beneficio ocurre aunque en la vida real eso no haya nada. Con lo cual, mercados financieros y especulativos pueden ser regulados, por supuesto. Y acabo ya, prometido, ¿vale? Acabo ya con el resumen de 4 factores que, desde el lugar desde el que os hablo, considero que son importantes, o, bueno, 4 características, 4 pautas, 4 formas de actuación, chámale X, dicen por Galicia, ¿no? ¿Vale? Uno es construir procesos basados en la horizontalidad, lo cual no quiere decir que no sea consciente que hay jerarquías de poder, pero cuantos más procesos basados en horizontalidad creemos, pues más empuje damos a otro imaginario simbólico, ¿no? Porque vemos otras formas de relacionarnos
posibles, procesos que se nutran del aprendizaje mutuo, procesos que posibiliten el control ciudadano y en los que se integre fundamentalmente el diálogo feminista continuo y permanente, ¿no? Abierto con la ciudadanía. Y 5 elementos que resumirían, ¿no?, toda esta chapa que os acabo de soltar, que no me habéis interrumpido ni una sola vez. Una, en resumen, cuando hablamos de algunas propuestas desde la economía feminista, estamos hablando, primero, de desmontar el sistema, de desmontar los mitos patriarcales que están construidos de manera artificiosamente, y una estrategia de desmontarlo es desnaturalizar todo aquello que nos han vendido como algo natural y que nosotras sabemos que forma parte del constructo social y que, por lo tanto, podemos ir modificando. Desmercantilizar las vidas, los cuidados, ¿no?, los cuerpos, obviamente, ¿no?, es decir, y todo aquello que consideramos que tiene que ser protegido para el desarrollo humano y de condiciones vidas libres de violencia. Universalizar los cuidados en esa forma de orientarnos hacia ese modelo de sociedad que Nancy Fraser habla de el cuidador, la persona cuidadora y proveedora económica simultáneamente, a través de la universalización de los cuidados. La reapropiación colectiva de los saberes, las genealogías y, por supuesto, de los recursos naturales, porque forman parte de esos elementos y recursos que tenemos que conseguir sacar fuera de la acumulación depredadora del mercado, y todo ello para despatriarcalizar las organizaciones y la sociedad, a partir de la unidad básica de análisis, que son los hogares, que no las familias, sino los hogares, es decir, las unidades de convivencia, independientemente el sistema de relaciones y la forma de oficialidad, ¿no?, o de establecimiento de las mismas. Y todo ello a través de lo que llamamos una ética feminista, que es la emancipación plena y la consecución de que esos derechos humanos nos arropan seriamente en este siglo XXI. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, tenemos un momentito por si alguien quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta. Creo que de momento no tenemos micro. Te levantas, compañera, te escuchamos. No, ella me va a oír porque tengo mucho pito. Venga, sí que viene el micro. ¿Sí? Aquí nos miman mucho, lo tenemos todo. Vale, pues Carmen, yo de lo que has explicado, como hemos estado tantas veces juntas, lo que me ha, dijéramos, quedado, no sé si esta es la mejor primera pregunta, pero me gustaría que, o lo he entendido mal, o no te simpatiza mucho el tema de la renta básica. Entonces, si puedes eso, si no ahora, en algún momento antes de que acabe la charla. ¿Hay más preguntas por ahí? Lo digo por juntar unas cuantas y tal. Aquí. Yo cuando dices humanos y no humanos, no sé exactamente a qué te refieres, porque para mí todo el mundo somos humanos. Me refiero a los animales. Pero ahora no. ¿Hay alguna palabra más? Yo muy poquito. Sobre todo, gracias, Carmen, por esta magnífica conferencia. De verdad que da gusto escucharte y siempre nos aclaras cosas. De verdad. De todas maneras, yo soy siempre un poquito digo, bueno, esto es genial, pero ¿en qué elementos de todo lo que has dicho podemos tener cierta confianza en que podemos avanzar más o menos en unos años cercanos? Porque a veces lo veo tan difícil, porque acabar con el sistema económico actual y con el patriarcado es una ardua tarea que tenemos por delante. Poquito a poquito, todos esos retos que tú has nombrado,
me imagino que algunos serán más fáciles que otros y que algunos, tú que estás ahí y estás rodeada de todas esas personas que están trabajando en ello, me gustaría que dijeras en qué podemos tener que no sea una utopía, es decir, ¿qué es lo que no es una utopía hasta ahora? Ahora, de los próximos años. Para que lo toquemos nosotros. Exactamente, para que lo toquemos y no nos vengamos con la idea, porque yo ahora mismo estoy diciendo, esto es genial, esto es magnífico, pero esto está muy lejano. Entonces, a mí me gustaría que nos dieras un poquito de ánimo en el sentido de decir, bueno, todo a la vez no lo vamos a conseguir, pero esto y esto y esto, posiblemente por aquí vamos bien. Nada más que eso. Gracias. A ver, bueno, gracias porque nos iluminas y nos dejas a veces con las luces un poco fundidas también. Hay una cosa que para mí es uno de los ejemplos grandes de la especulación capitalista, es el tema energético. Yo creo, bueno, aquí tenemos el impuesto al sol, que ya no es kafkiano, ya lo siguiente. Yo creo que las mujeres que somos las que gestionamos normalmente las viviendas, las casas, y en muchísimos casos ahora ya las comunidades de vecinos, de este tipo de cosas, yo creo que ahí podemos tener un papel muy importante en potenciar otro tipo de energías alternativas para los edificios. Esa sería una forma. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues ir pensando y nos lo vamos organizando. Otra de las cosas también que nos afecta con mujeres amas de casa y tal, es que intentamos eliminar los intermediarios entre el campo y el mercado. Eso, nosotros ahí tenemos mucho papel, somos las consumidoras de los supermercados y de los mercados. Y otro de los temas que quería comentar, que hace unos años yo me podía desgravar por mi madre, que tiene pensión de medio de edad, y el máximo era 8.000 euros al año. Entonces, al año siguiente cobra 8.015 y ya no me puedo desgravar. Es decir, no van aplicando progresivamente como sí que hacen en otros tramos de la renta, con la pensión de viudedad. Sí, hacemos una tanda de respuestas. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas. Igual no sigo el mismo orden, ¿vale? De las estas, pero bueno, da igual. Sí, cuando hablo de humanas y no humanos, ¿no? Me refiero a que no solo estoy hablando de personas, ¿no? Que entran dentro también pues, los seres vivos, ¿no? De alguna manera, animales, ¿no? Plantas, árboles, efectivamente, que tienen que ver con los ecosistemas, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad de la vida no solo hablamos de las personas, sino de sostenibilidad de la vida en nuestros entornos, ¿no? En esos ecosistemas con otros seres. Y cuando hablamos y denunciamos los sistemas de opresión y de dominación, es verdad que nuestro foco de atención está puesto en la dominación por cuestión de género, pero este sistema patriarcal y capitalista establece otros sistemas de dominación, ¿no? Que se multiplican. Y hay un sistema de dominación de los humanos sobre los no humanos, ¿no? Fundamentalmente, ¿vale? Entonces, bueno, es esta cuestión, a eso me refería. ¿Hay elementos para transformar desde ahora? Bueno, yo creo que hay experiencias que están ocurriendo y que se pueden realizar, y además aquí conecto con esta última aportación, ¿no? Pues por ejemplo, desde en la comunidad de vecindad, ¿no? El apostar, ¿no? Constituirse como comunidad colectiva productora de energía, y sí, es verdad, tenemos que tumbar algunas cuestiones. A ver, una cosa es el cambio político, que lo necesitamos, ¿vale? Y otra cosa es qué podemos hacer desde nuestros espacios, nuestros entornos próximos, para ir abriendo fisuras al sistema actual, ¿no? Y ir generando otras formas de relacionarnos y otras maneras de estar, que son cosas diferentes, ¿no? ¿Podemos actuar desde ya? Sí, pero sin perder de vista que el cambio del sistema no lo podemos provocar con la misma representación política que nos ha provocado este caos, ¿vale? O sea, punto, ¿vale? O sea, necesitamos abordar eso también. Yo no he hablado de ello, pero obviamente hay que abordarlo, ¿no? Entonces, desde experiencias prácticas y cotidianas que ya están ocurriendo,
como lo de constituirse en productoras de energía, ¿no?, para el autoabastecimiento y luego para vender la energía sobrante a alguna de las proveedoras. Y bueno, en este sentido, puedes suscribirte a alguna cooperativa productora que ya existe, por ejemplo, Som Energia, ¿no?, o alguna así que ya está funcionando, ¿no?, y que digamos que te da una garantía de que o una cierta tranquilidad en el sentido de que tienes el arropamiento, ¿no?, de cómo funciona el sistema, o experimentar es decir, o crear tu comunidad, tu colectividad con todo ello, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de relocalizar y de volver al mercado local, aparte de la cuestión del autoabastecimiento y de la racionalidad, aquí sí que hay que poner un poco de racionalidad, ¿no? Porque no tiene sentido que te compres unos tomates que tienen que recorrer 8.000 kilómetros cuando tienes unos tomates de producción autóctona al lado de tu casa. Quiero decir que este mito de la sociedad consumista, ¿no?, con respecto a la instantaneidad y la inmediatez de que yo puedo tener, ¿no?, esto, ¿no?, y lo puedo tener ya, aunque se esté produciendo en la otra parte del mundo, ¿no?, bueno, es una perversión más del sistema, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, apostar por la relocalización no solo tiene que ver con crear tejido económico en tu entorno más inmediato, sino además es abrir una fisura al sistema capitalista, porque eliminas el papel del intermediario. Y en el sistema capitalista, el agente capitalista, FEDEN, para que nos aclaremos, es quien realiza el papel de intermediación, que es quienes se van quedando con ese proceso de acumulación de beneficios, ¿no? No quien produce o quien compra al final, ¿no?, con todo ello, ¿no? Todo esto tiene que ver también con un leitmotiv y un cambio de valores con lo de la simplicidad de la vida, que no quiere decir que tengamos que pasar a vidas austeras. Cada quien tiene que establecer su orden de prioridades, ¿no?, y sus valores de qué es importante y qué es necesario y suficiente en mi vida, ¿no?, y yo qué necesito para, ¿no?, estar bien, ¿no? Pero también es cierto, yo siempre digo, y esto así, en petit comité y en confianza, ¿no?, si hay algo positivo de todo este desastre que estamos viviendo desde el 2008, desde mi punto de vista, es que ha generado la necesidad de despertar conciencias y replantearse el tipo de vida, la organización de vida que estábamos llevando, ¿no?, con respecto al consumo y a las propiedades, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, a la cuestión de acumular propiedad, ¿no?, y al tema del consumo, ¿no? O sea, ¿para qué tienes dos coches, ¿no? Ah, pues es que estaba barato, pero tú necesitabas dos coches, o sea, eso generas más dependencias, ¿no?, de la necesidad de tal. Bueno, es una de las pequeñas cosas, ¿no?, que tal. ¿Hay otros elementos para transformar desde ahora? Sí, cuando estamos participando en organizaciones mixtas, sean sindicatos, organizaciones alternatistas, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no?, plataformas ciudadanas y más, ¿no?, así que tal, una línea de trabajo que hay que persistir, ¿no?, hasta conseguir, es abordar desde la organización, desde las organizaciones y entidades en las que estamos participando, procesos de empoderamiento desde la estrategia de despatriarcalización. Es decir, ¿cómo despatriarcalizamos la sociedad? Pues despatriarcalizando los núcleos, ¿no?, y las bases, ¿no?, y obviamente después de generar determinados cambios políticos podremos acometer otras cosas, ¿no? Pero hay cosas que podemos hacer en la cotidianidad, sí, claro, ¿no? Hay algunas cosillas que se pueden ir haciendo. Cada uno de estos cambios abre brechas o tiene la posibilidad, no todos, pero algunos sí, tienen la posibilidad de abrir brechas en el sistema capitalista, porque lo que hacemos es eliminar la vigencia de los valores en los que se sustenta el sistema capitalista por otros que son más coherentes con la vida en sociedad, en común, y una vida en una sociedad entre pares, ¿no? Tú puedes crear en tu entorno el ejemplo o la proyección de lo que tú quisieras como parte de una sociedad más amplia, ¿no?, y más plural, ¿no? Bueno, pues cada quien en sus límites, ¿no? Hay recursos que nos pueden ayudar a ello. Es verdad que en estos años las situaciones de emergencia social por la destrucción de empleo, por el desastre, por la precarización, la devaluación de los salarios, ¿no?, la precarización de las condiciones de vida, el aumento de la pobreza laboral, incluso ya no solo el aumento de las cosas de la pobreza, sino el aumento de la pobreza laboral, que era un factor o una realidad que aquí prácticamente no conocíamos y ahora está a la orden del día, ¿no? ¿Tal? Esto cada vez
forma parte, cada vez forma más parte de nuestra cotidianidad. Entonces, claro, ante estas situaciones de emergencia hay propuestas que nacen probablemente con la mejor de las intenciones, que es atajar las bolsas de pobreza o intentar resolver las bolsas de pobreza que afectan a personas, a individuos concretas, ¿no? Vale, ese es el leitmotiv de la renta básica universal. Ese y es decir, que cada persona, independientemente de si está incorporada en los mercados de trabajo o no, tenga garantizado un ingreso monetario mínimo que se supone permite atender la cobertura y la satisfacción de unas necesidades básicas, que consideramos básicas. Cuando hablamos de necesidades básicas estamos hablando de alimentación, de vivienda, de vestido, fundamentalmente, ¿vale? Luego hay otras cuestiones, pero estas son las fundamentales. Bien, para atajar la pobreza es una posibilidad. El problema es que desde un discurso de desmercantilización y desmonetarización, o de quitarle importancia a lo monetario, que la solución sea vía monetaria, le resta, digamos que es como una fuerza que contrarresta, ¿no? O sea, vamos a avanzar hacia, queremos reducir dependencias de los mercados, pero estamos generando una propuesta que se basa fundamentalmente, ¿no?, en el funcionamiento de los mercados. Aparte de generar otras cuestiones, ¿no? Hay muchas dudas, ¿no? La universalización de un derecho monetario, en este caso sería un derecho monetario para todas las personas independientemente de nuestras condiciones, lo cual rompe la premisa aquella marxista tan mona, ¿no? Y tan guay, esto de que a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades, ¿no? Efectivamente, yo soy fan de esa premisa, es decir, aquí yo apuesto por un sistema progresivo y que cada quien tribute y aporte según, ¿no?, lo que puede, ¿no?, las capacidades que tiene. Ahora, nos garantiza una propuesta de eliminación de pobreza, que por supuesto, ¿no?, digamos que es una cuestión de justicia, ¿no?, atender esta emergencia social. Garantiza de por sí que, resolvemos las bolsas de pobreza, dos, nos sirve para avanzar en la despatriarcalización y en la eliminación de la división sexual del trabajo. No, y voy a explicar por qué, ¿no? Primero, genera la ilusión monetaria de que eliminamos bolsas de pobreza, pero solo es a corto plazo, porque lo que ocurre a medio plazo es que el nivel de precios aumenta, con lo cual el umbral de pobreza es más alto, ¿no? Si todas las personas tienen una renta monetaria mínima para consumir, pues por debajo no habrá umbral de pobreza, pero llegará un momento en que los precios de los bienes básicos, ¿no?, sean tan altos como que eso ya no dé para cubrir el coste de los nuevos tal. Entonces, lo resuelve a corto plazo, pero a medio plazo no está garantizado. Dos, ¿aporta garantías para eliminar la división sexual del trabajo? ¿Por cuestión de género? No. Porque no incide en la distribución de tiempos y trabajos y no incide ni en el sistema de privilegios ni en el de tributos patriarcales, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que yo estoy en contra de la renta básica? No necesariamente. Aquí me sale la vena gallega, ¿no? Es decir, no necesariamente. Eso quiere decir que por sí sola no tiene potencialidad género-transformativa suficiente. Entonces, que plantear que solo con la renta básica resolvemos los desequilibrios atendiendo a las emergencias sociales, pues es colocarte en una situación de querer estar ciego a cuáles son los efectos colaterales y los desequilibrios de género que existen, ¿no? Entonces, por eso lo decía, ¿no? Entonces, un efecto positivo que podría tener la renta básica, aunque podría generar efectos colaterales que habrá que resolver, es que traslada la configuración de un derecho económico del sistema contributivo al sistema de universalización de derecho. Es decir, ¿no? ¿Sabéis que nuestros derechos económicos tienen una base que es fundamentalmente contributiva, ¿no? O sea, tú tienes derechos económicos presentes y futuros en función de las cotizaciones a la seguridad social, ¿no?, que realizas, ¿vale? Entonces, un recurso, un derecho económico como el de la renta básica, tal cual se está formulando, hace una traslación. ¿Eso es positivo con respecto a eliminar la centralidad que los mercados de trabajo tienen en nuestra vida? Sí, pero eso tiene otros efectos colaterales. Si es un derecho de ciudadanía, ¿qué pasa con quien no tiene estatus de ciudadana? ¿Me dejas que te interrumpa? Como antes has dicho, introduce también el tema de la falta de empleo
por la revolución, como la queramos llamar, porque no hay empleo por la revolución, por la sí, revolución tecnológica, digital o como la quieras llamar, porque a eso también responde, no responde únicamente, creo, a las bolsas de pobreza, sino también a no podemos hablar en este momento que va a haber empleo para todos, a ver, todos y todas, a pesar de las 21 horas. Es decir, que está claro que tú has dicho algunas cosas, pero que introduce ese tema también, ¿no? Sí, también introduce ese tema, pero Yo digo que lo introduce. sí, no, total. No, te estoy diciendo que sí. No, que ya lo has introducido tú, estoy completamente de acuerdo. Es verdad que la revolución tecnológica y la tecnificación de trabajos elimina la necesidad de puestos de trabajo que eran intensivos en mano de obra, ¿no? Sobre todo en trabajos automatizados, ¿no? Porque son trabajos que son fácilmente, que tienen un efecto de sustitución muy automático, muy directo, vía tecnológica. Pero eso no quiere decir que no se abran o que no se puedan abrir otras perspectivas, porque si se reducen las necesidades de fuerza de trabajo, de mano de obra intensiva o intensivas en mano de obra, es cierto también que se tendrían que estar abriendo otras posibilidades y oportunidades respecto a trabajos cualificados en conocimiento, por ejemplo, no tanto intensivos de tiempo y de fuerza como en conocimiento, ¿no? Y además la posibilidad que apuntaba antes de crear empleos, abrir sectores que aquí, en este estado, no están para nada experimentados, ¿no? O sea, no tenemos experiencia de empleos en sector de cuidados, ni mucho menos de lo público, ¿no? Pero entonces entramos en la... ¿Cómo lo fuerzan? Claro, también. Pero eso cómo lo Pero es que es fuerzan. fundamental. Vale, no, pero que hay que... Porque eso no podemos decir que se haga. No, he dicho que no podemos decir que se haga, entramos en la política. O sea, tendremos que hacer algo para que tengamos unos representantes que eso les interese. La ética, Obvio. la ética feminista, ¿no? Aquí estamos peleando por ella, ¿no? La ética feminista, crear alianzas, establecer sinergias con otros movimientos sociales y altermundistas, ¿no? Es decir, estamos en un periodo de transición muy importante, ¿no? Es decir, realmente parece que no se mueve nada, parece que se mueven cosas pero no se mueve nada, pero no es cierto, porque cada vez hay un mayor clamor social y cada vez hay una mayor concienciación social de que no podemos seguir, o sea, no se puede dar continuidad al sistema tal cual está funcionando, ¿no? Que necesitamos un cambio. Y es cierto que quizá nuestra vida está demasiado, no quiero decir politizada, partidistizada. Lo habéis captado. Y entonces eso genera ruidos, ¿no? En los diálogos que tenemos que seguir, que necesitamos para ir articulando esas alianzas, pero hay que hacerlas, ¿no? Oye, me había quedado... Perdona, Estoy haciendo un ejercicio de poder total en esta primera fila. y luego le pasamos el micro. No, yo quería hablar del tema de los cuidados y de la desmercantilización. Me preocupa indudablemente por cuestiones de edad y de situación, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de cuidados siempre planteamos y tendemos a pensar en personas, en los niños, que tenemos pocos, ¿no? Pero mayores cada vez somos más y somos más dependientes por la parte de los mayores, ¿no? Yo, bueno, es una angustia personal, desde luego, pero el tema del aumento de la demanda de cuidados de dependientes mayores, yo no sé eso, ni mercantilizado ni desmercantilizado, cómo se puede hacer frente. Entonces, esas alternativas, porque, bueno, pues cuando seamos todos dependientes, no podemos cuidarnos los unos a los otros, pero bueno. Pasamos que intervenga la compañera y luego ya y vamos a ir cerrando, ¿no? Porque a las colegas que nos digan que terminan de trabajar, Yo es que si no les haremos hacer horas totalmente de extraordinarias. acuerdo con que tenemos que tener todos los humanos una manera de comer, dormir y tener las necesidades cubiertas, pero yo tampoco estoy de acuerdo con una renta básica. No,
porque los franceses, que tienen unos 6 millones de revistas, no dan nada a cambio. Yo no me parece bien que alguien reciba algo sin aportar nada, cuando tantas cosas hay para aportar. No sé cómo, porque yo no soy economista, pero tendríamos que encontrar un camino de trueque, de alguna manera, que tú tienes que comer y donde dormir y lo que necesitas, pero a cambio haces algo, por ejemplo, cuidados, tanto de las montañas como de los humanos, algo así. No lo sé bien, pero pienso, de alguna manera creo que lo has contado de otra forma, pero yo pienso que un sueldo regalado, yo lo he experimentado. En Francia es paternalismo, no es igualdad y dignidad, desde mi punto de vista. Bueno, ¿había otra palabra? Pues ya. Bueno, voy a empezar por esta última intervención y luego vamos a los cuidados de las mayorías y cerramos con ello. Bueno, digamos que los argumentos de quienes defienden la renta básica universal plantean que eso permitiría liberar tiempo que no dedicas necesariamente a los mercados de trabajo remunerado, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, con ese mayor tiempo disponible, podrías contribuir no solo al desarrollo personal y de tu entorno familiar, sino al socio comunitario, ¿no? Obviamente, en la medida en que las personas contribuimos a hacer comunidad, ¿no? En ese rol comunitario, estamos aportando, ¿no? Y estamos creando, ¿no? En ese sentido. De todas formas, y sigo con esa vertiente gallega de sí pero no, es decir, esta cosa de que puede ser una buena propuesta, pero desde luego no es la panacea y no nos resuelve. Y yo aquí, ¿qué quieres que diga? Mi escala de prioridades, a mí el ramalazo feminista es lo primero que me puede, ¿no? Entonces, si esto no me sirve para resolver y avanzar en eso, pues lo tengo que cuestionar, ¿no? Porque no es suficiente, dame algo más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, otro de los mecanismos que me genera alerta en torno a la renta básica, y que no os lo comenté antes y que yo creo que hay que explicitarlo, es que, bueno, a mí me genera mucha suspicacia que haya sectores tan contrapuestos a favor de una propuesta como la renta básica. Raúl, que soy mal pensada, no sé, pues ya sabéis. Eso me genera mucha suspicacia. Y me genera suspicacia porque algunos sectores que ahora se están posicionando a favor de la renta básica son sectores que no están nada interesados en la restitución de lo público, en el fortalecimiento del sector público y la red de servicios públicos, por ejemplo, que es uno de los ejes de propuestas claves. Entonces, la alerta que a mí se me activa es que en aquellos países de corte donde se aplica ese capitalismo de bienestar, pero con una mayor preeminencia del neoliberalismo económico, y que se acude a la ayuda monetaria directa a las familias o a las personas para que atiendan necesidades, ¿no? Ligadas con pues, cuestiones de cotidianidad, cuidados y tal. Bueno, pues en estos países donde se utiliza esto, habitualmente sirve también como vía no oficialmente reconocida, pero como excusa, aunque no oficialmente reconocida, para diluir el peso y la dedicación, la asignación presupuestaria a mecanismos de servicios públicos. Digamos, porque hay como tres tipos de estrategias, para centrarlo en el tema de cuidados. Hay tres estrategias de políticas públicas, ¿no? O sea, ayuda monetaria directa a las familias, lo cual puede permitir a gobiernos de determinadas ideologías, no para nada favorecedoras de lo público, decir: ahí tenéis una ayuda monetaria directa, ya os lo resolvéis, ya no necesitamos tanta burocracia ni mecanismo institucionalizado, ¿no? Que es lo que suelen decir, ¿no? Porque además es un mecanismo sencillo de aplicar, que no requiere tanto despliegue, ¿no? De tal, vale. Bueno, tenemos ayudas monetarias directas a las personas o a las familias, tenemos servicios públicos que requieren de un desarrollo y una consolidación de los mecanismos y la institucionalización de lo público a través de empleos e infraestructuras, ¿no? Dedicadas a ello, ¿no? Y que sirven para garantizar unos estándares de calidad, ¿no?
más que obviamente acudir al mercado y al sector privado, ¿vale? Y las prestaciones de tiempos, que podemos poner el ejemplo de los permisos. Entonces, a mí, propuestas como las propuestas de ayudas monetarias directas a la familia, de por sí me generan alertas, me hacen despertar alertas, ¿no? Porque es un mecanismo fácil, directo, pero que no tiene potencialidad transformadora en sí, ¿no? Pensar, por ejemplo, otros ejemplos que tenemos de ayudas monetarias directas, por ejemplo, la ayuda de maternidad, ¿no? Esos 100 euros que se dan vía deducción, ¿no? Que realmente no tienen la utilidad ni generan el impacto para el que se dice que responden, ¿no? Pero en cambio sirven de excusa para no hacer otras cosas, ¿no? Con los cuidados a las mayores. Totalmente. Bueno, hay algunas experiencias basadas en la colaboración, el intercambio intergeneracional, sistemas de mentoring y acompañamiento en otros países que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esto de personas mayores que no quieren abandonar sus casas, no se quieren ir a una residencia, esa no es una solución, y entran en un sistema tutelado desde lo público, en el sentido de seleccionar para que personas que están estudiando, ¿no?, en determinados tal, pues compartan una parte, alquilen esa habitación y digamos que su forma de contraprestación es el acompañamiento, ¿no?, el tal. ¿Cómo lo podemos atender? Es verdad que hablamos de cuidado infantil y yo además insisto mucho con la cuestión del cuidado infantil y con los permisos para eso, porque es la vía de entrada del cambio de comportamiento masculino con respecto a los cuidados. Es decir, en general hay algunas excepciones, obviamente, de compañeros varones, ¿no?, que actúan desde otra lógica y con otro tipo de responsabilidad, pero en general los hombres no entran, no hacen inmersión en los cuidados de personas adultas. Empiezan a incorporarse, a asumir responsabilidades de cuidados, fundamentalmente a partir del cuidado infantil y de sus criaturas, ¿no? ¿Vale? Cuando eso se propicia y se da tal. Pero esa es la vía de entrada para que luego asuman otras responsabilidades. Y eso lo vemos en cambios de comportamiento masculino en sitios, en países como Suecia o Islandia, donde hay una mayor trayectoria en el tiempo con respecto a políticas dirigidas al cambio de comportamiento masculino, ¿no?, a la cuestión de los cuidados. Y tienen la misma pauta. Es a través del cuidado infantil, que luego van asumiendo otras responsabilidades. Pero digamos que dentro de las necesidades de cuidado intensivo, la parte infantil es la guay, ¿no? Es la bonita, la satisfactoria, y luego pues las personas tal. Es verdad que es una realidad y es una preocupación y que deberíamos generar otro tipo de alternativas, aparte del desarrollo del sector público, de empleo público. Otras experiencias interesantes desde la colectividad es la creación de, bueno, ¿quién no ha tenido, quién no ha soñado con sus amigas con lo de el albergue de las mujeres estupendas? Que cuando nos retiremos íbamos a crear. Bueno, pues a partir de ese sueño, ¿no?, que quien más y quien menos hemos compartido con nuestros entornos próximos, hay experiencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, en Suecia hay alguna experiencia de creación de colectividad, ¿no?, a partir de, bueno, de construcción conjunta, por decirlo de alguna manera, ¿no?, no una urbanización, porque no es una urbanización, ¿no?, pero un complejo de viviendas formadas por apartamentos y zonas comunes, en donde hay prevista la atención no solo de las actividades comunes, sino de las necesidades de cuidados. Con todo esto, que no me quiero enrollar, es verdad que podemos pensar en alternativas desde la iniciativa social, ¿vale?, y desde otras formas de repensar los cuidados, cómo queremos ser cuidadas, ¿no?, también cuando llegue, a medida que nos va llegando momentos, además del tutelaje desde lo público, ¿no? Pero yo entiendo que ante el proceso de envejecimiento que vive Europa en este momento, es una situación de emergencia el atender cómo vamos a resolver efectivamente las necesidades de cuidados y acompañamiento de una población adulta cada vez más envejecida y que no quiere irse a residencias, porque esa no es la solución. Puede ser la solución para un porcentaje de población, no sin más. Bueno, pues estamos ya en la última.
Venga. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva de la economía feminista al tema de las cadenas globales de cuidado? A ver, es que hay tantas variables, no voy a poder contestarte a eso, pero hay tantas variables que entran en juego. Te invitamos otro día y que nos hable de eso. Tienen que ver, ¿cómo lo argumentamos? O sea, tiene que ver con la colonización, con la precariedad, es sistema patriarcal puro y duro. Como es sistema patriarcal puro y duro, el conflicto que viven, la situación de precariedad que viven las Kellys, ¿no? Por ejemplo, que es algo muy simbólico y muy representativo de la precariedad laboral y de las relaciones de dominación y de sumisión económica a las que nos enfrenta el patriarcado, ¿no? De forma parte. Pero las cadenas globales del cuidado tienen que ver con la organización, la lógica capitalista de acumulación y de mercantilización de cuerpos y de trabajos, ¿no? en este caso, ¿no? Además, con la incoherencia, ¿no? de que son mujeres fundamentalmente las que, porque es verdad, hablamos de familias transnacionales, pero las cadenas siguen funcionando, ¿no? Son mujeres fundamentalmente las que se desplazan para cubrir las ausencias de otras mujeres, porque en los hogares donde cubren las ausencias de otras mujeres que están, ¿no? Están invirtiendo parte de su tiempo en los trabajos remunerados, en esos hogares o no hay varón o está ausente, dentro de la lógica de ausencia, ¿no? y presencia, ¿no? que tiene el sistema patriarcal. Entonces, daría muchísimo, ¿no? para hablar, ¿no? Yo creo que es un factor que sigue siendo de cruda realidad y que tiene todos los ingredientes en el análisis de cómo funciona este sistema patriarcal, ¿no? El tema era propuestas para modificar eso. Si acaso ahora luego es que propuestas para modificar esa cadena. Tenemos que cortar, compañeras. No, que si me tiran, o sea, me tiran del cargo de moderadora. Agradecer tu generosidad. Nos quedamos con esas políticas transformacionales que nos has lanzado. Yo me quedo muy preocupada cómo reorganizar los tiempos de vida y de trabajo, que como sindicalista y el reparto del tiempo de trabajo. Y sobre todo, intentemos aplicar a todo aquello que hagamos la ética feminista. Claro, muy bien.